¿Por qué el gran imperio persa fue borrado de la historia? El imperio persa era más grande que el imperio romano en su pico máximo. Tenía una extensión de 5.4 millones de kilómetros cuadrados, comparado contra 4.4 millones de kilómetros cuadrados del imperio romano. Controlaban a casi la mitad de la población mundial en el año 480 a.C. Es decir, controlaban a 50 millones de personas, de las 112 millones de personas que había en el mundo en ese momento. Y si fue tan poderoso, ¿por qué no sabemos tanto del imperio persa como del romano? Los persas fueron los primeros en crear una Carta de Derechos Humanos en el año 539 a.C. Ciro II el Grande ordenó en esta carta la igualdad de razas, lenguaje, religión y mucho más. El concepto de paraíso fue establecido por los persas al crear hermosos jardines a lo largo de todo el imperio. Fueron los primeros en inventar la refrigeración al crear los yakshal, una especie de refrigeradores subterráneos para preservar alimentos. Construyeron el primer canal de Suez en el año 1878 a 1939 a.C., que unía el río Nilo con el Mar Rojo, llamado el Canal de los Faraones. El canal fue cerrado en el año 767. Los persas fueron de las primeras civilizaciones que practicaron el monoteísmo, 2000 años antes de Cristo, con su religión llamada zoroastrismo, una religión que sigue viva hasta nuestros días. La practicó el popular cantante Freddie Mercury, vocalista de Queen. El zoroastrismo fue la primera religión en nombrar los conceptos de cielo e infierno, día del juicio final, los ángeles y demonios, la revelación final, incluso la idea de Satanás es del zoroastrismo. Friedrich Nietzsche escribió un libro cuyo título está basado en el zoroastrismo. El libro lo llamó Así habló Zaratustra y lo publicó entre 1883 y 1884. ¿Por qué borraron de la historia el imperio de Persa? ¿Cómo el imperio persa llegó a ser tan poderoso? ¿Por qué los griegos desprestigiaron al imperio persa? ¿Cómo era la ciudad antigua de Persépolis, la capital del imperio persa? ¿Por qué Alejandro Magno quemó Persépolis? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Por qué Montesquieu, Gilles y Curzon difamaron al imperio persa? A lo largo de la historia de Occidente, el triunfo de los griegos en las batallas de Salamina y Platea supuso para muchos el triunfo de la democracia y la libertad. Estas victorias le permitieron a la cultura griega elevarse hasta convertirse en el modelo hegemónico del arte, el teatro, la filosofía y la historiografía en Occidente. Durante la Ilustración, Charles-Louis de Montesquieu llegó a escribir en sus cartas persas de 1721: la libertad está destinada al genio de las razas europeas y la esclavitud al de las asiáticas. Por su parte, el historiador escocés John Giles amplió esta idea en 1787, sosteniendo que los persas esclavizaron a los griegos de Asia Menor y, por primera vez, amenazaron a Europa con los terrores del despotismo asiático. En septiembre de 1889, George Nathaniel Curzon, un joven miembro del Parlamento británico, viajó durante 3 meses por Persia y al ver las ruinas de Persépolis, consideró que éstas constituían una lección de la arrogancia de los persas, que para él no tenían las cualidades necesarias para mantener un imperio ni para gobernarlo con eficacia. Para Curzon, el largo declive y caída de Persia eran inevitables, pero se necesitaba un griego de la talla de Alejandro para provocar su final predestinado. Esta concepción refleja que los autores no solo eran etnocéntricos, es decir, que creían que su pueblo o cultura es superior a las demás, sino también influyó en que numerosos trabajos académicos de la educación superior, tanto del siglo XIX como el del XX, estudiaran a la cultura persa viéndola desde una posición de inferioridad cultural. ¿Por qué los griegos desprestigiaron al imperio persa? Hubo varias razones por las que los griegos desprestigiaron al imperio persa. En primer lugar, estaba el factor moral y psicológico que les permitía reafirmarse culturalmente sobre sus enemigos bárbaros, es decir, no hablantes del griego.
En el pensamiento antiguo, admitir que el adversario tenía cualidades que fuesen superiores a las propias debilitaba la moral de la sociedad griega. En segundo lugar, la descalificación de los persas como bárbaros y tiranos también servía como ejemplo moral negativo de lo que no debe ser un gobernante. Es decir, que tenía un carácter prescriptivo que funcionaba como advertencia dentro del gobierno griego. En tercer lugar, el desprestigio de los persas también cumplía una función mítica y ritual, bajo la cual las victorias militares elevaban a los guerreros griegos a nivel de semidioses. Y finalmente, las victorias griegas mitificadas sobre los persas también tenían un carácter lúdico que servía para entretener al público en tiempos de ocio. La salvación de la cultura griega. Tenemos acceso a las historias griegas porque éstas tuvieron una notable cadena de custodia de eruditos que las copiaron y preservaron. Primero, los reinos macedonios que descendían del imperio de Alejandro Magno trabajaron para preservar y difundir la cultura griega. Luego los romanos y más tarde los bizantinos hicieron lo mismo. Dado que tanto los europeos medievales como los árabes valoraban la literatura griega, también la copiaron. En tiempos más modernos, los europeos del Renacimiento y la Ilustración veneraban a los griegos y conservaban sus obras. Si alguno de los cuidadores de esta cadena hubiera sido desinteresado o activamente hostil hacia la cultura o a las ideas griegas, podríamos haber perdido mucha información sobre el mundo griego. Ciro II el Grande y la conquista de Babilonia. La historia del imperio persa, al igual que ocurre con otros imperios de su época, ha pasado por varias etapas. En una primera etapa, el imperio fue gobernado por la dinastía aqueménida, fundada por Ciro II el Grande, en el año 550 a.C., tras absorber al imperio medo y conquistar Lidia, Siria, Judea y las provincias orientales, que actualmente serían Afganistán, Tayikistán, Uzbekistán y Turkmenistán. Una de las campañas militares más importantes fue la campaña de Babilonia, que parece haber comenzado en torno al año 539 a.C., cuando Ciro derrotó a los babilonios en la batalla de Opis, a lo que le siguió la rendición de la ciudad de Sipar y de la propia Babilonia. En la conquista de esta ciudad, Ciro II tuvo el apoyo del sacerdocio babilonio, que estaba enfrentado con el rey Nabonido a causa de sus reformas religiosas. Luego de su victoria, Ciro II implementó una política de perdón a los reyes enemigos que había comenzado su abuelo Astiages, miembro de la caída dinastía Meda, que precedió a los persas. Esta política evitó que ejecutara al rey Nabonido de Babilonia cuando conquistó esa ciudad, tras lo cual restableció el culto a Marduk y liberó a los judíos de la esclavitud. Las satrapías. Conforme Ciro expandía su imperio, llegó a crear hasta unas 20 satrapías dirigidas por una serie de sátrapas, gobernadores provinciales, quienes se encargaban de la creación de monedas, la recaudación de impuestos, el mantenimiento de guarniciones militares, así como de la construcción de caminos y canales navegables. Adicionalmente, la figura del sátrapa tenía entre otras funciones mantener la tolerancia religiosa y podía ser castigado por el rey en caso de que no cumpliera con sus obligaciones, si era denunciado por la sociedad civil. Esto implicaba que podría perder sus propiedades y títulos, así como la vida, si hacía un mal trabajo. Esta ética de trabajo fue tan exitosa que muchos grupos rebeldes acabaron aceptando el dominio persa durante siglos, para beneficiarse de las políticas económicas y sociales que les ofrecía dicho imperio. La muerte de Ciro el Grande. Una de las primeras crisis que enfrentó la dinastía aqueménida en sus comienzos fue la caída en batalla de su fundador Ciro el Grande, a manos de un enemigo desconocido. De acuerdo con la Asociación de Estudios Iraníes, no hay fuentes textuales persas sobre la muerte de Ciro que hayan sobrevivido hasta la actualidad. Las únicas fuentes que existen son de origen griego y romano, redactadas muchos años e incluso siglos después de los eventos, por lo que no se tiene del todo claro cómo murió. De acuerdo con Beroso el Caldeo, quien vivió en el siglo IV a.C., se piensa que el monarca murió a manos de los Das o Dajes, una tribu escita enemiga. Según Heródoto, se piensa que Ciro el Grande murió asesinado por Tomiris, la reina de los Masagetas, en una sangrienta batalla en las inmediaciones del río Espargapises, mientras que Jenofonte piensa que murió por causa de una enfermedad en su capital, Pasargada. Independientemente de cómo murió, casi todas las versiones señalan que antes de morir, Ciro el Grande eligió como sucesor a su hijo Cambises II. Las mujeres en el imperio persa.
A diferencia de la sociedad griega donde las mujeres estaban totalmente supeditadas a la autoridad del hombre, en la sociedad persa tenían cierto grado de autonomía. Luego del rey, las dos figuras más poderosas eran la madre del rey y la reina consorte, seguida por los hijos del rey, las hijas, los hermanos y hermanas, y otros parientes en el último lugar. En lo que se refiere a las mujeres de la sociedad civil, podían poseer tierras, dirigir negocios e incluso hay evidencia de que servían en el ejército. A las mujeres que supervisaban el trabajo de grandes grupos de trabajadores, se les daba el título de Arakshara, gran jefa, y se les daba como pago una buena ración de grano y vino. A las artesanas que creaban vasijas y supervisaban las tiendas, donde se vendían para el uso diario y el comercio, se les pagaba lo mismo que a los artesanos masculinos. En el caso de las mujeres embarazadas y las que habían dado a luz recientemente, estas recibían un salario más alto, y si daba a luz a un hijo, era recompensada, al igual que el médico que la atendía, con raciones adicionales durante un mes. El zoroastrismo. El zoroastrismo es una antigua religión que fue practicada por tribus iraníes que se asentaron en la región de Turquestán occidental entre el primer y segundo milenio antes de Cristo. Estas tribus, que estaban íntimamente conectadas con las tribus indoarias, adoptaron el sánscrito y otras lenguas de la India del Norte alrededor del año 1700 a.C. Originalmente, tanto el hinduismo como el zoroastrismo eran religiones politeístas, con Mitra, el dios del sol, como figura principal de su panteón. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el hinduismo transformó a Mitra en tres deidades: un Mitra menos poderoso, Varuna, el dios del mar, Ahrimana, el dios de los antepasados, el caos y la oscuridad. En contraste, el zoroastrismo Mitra mantuvo su poder original hasta que el culto a su padre, Ahura Mazda, el dios del cielo, lo eclipsó, dando lugar al Mazda Yasna, o mazdeísmo, la devoción a Mazda. Este culto no era monoteísta, sino enoteísta. Ahura Mazda dominaba el panteón, pero no era el único dios cuya existencia se reconocía. Además de los dioses ya mencionados, también existía en el culto Anahit, diosa del amor y la fertilidad, Misdulchis, la diosa del destino, Partakamya, el dios de los deseos, Naryasanga, el mensajero de los dioses, entre muchos otros. Conforme creció el imperio aquemérida, el dios Ahura Mazda comenzó a ser concebido como el verdadero soberano del imperio, por lo que el rey no era otra cosa que el instrumento del dios, quien lo pone a la cabeza del imperio para que cumpla su voluntad sobre la tierra entera. La conquista de Egipto. Luego de que Cambises II asumiera el poder, este decidió continuar con la política expansionista de su padre y se casó con una princesa egipcia para vincular su linaje con el de los faraones egipcios. El faraón Amosis, sabiendo que en la corte persa solo las mujeres persas podían ser reinas, decidió no rebajar su estirpe entregándole a una de sus hijas, sino que le entregó en matrimonio a una hija del faraón Apries, que le había precedido. Cuando Cambises II se enteró de las intenciones de Amosis, decidió emprender una campaña contra el faraón egipcio por tratar de engañarle. No obstante, mientras los egipcios y los persas se preparaban para la guerra, el faraón Amosis murió de causas naturales, lo que llevó a que su hijo Psamético III asumiera el control del ejército egipcio e hiciera frente a los huestes persas. Tras varios avances y retrocesos, el ejército egipcio finalmente acabaría derrotado en la batalla de Pelucio, luego de que una fuerza de 10.000 hombres, conformada por soldados regulares y mercenarios, se enfrentara a un ejército de 13.000 hombres del ejército persa. Tras obtener la victoria, Psamético III fue ejecutado y Cambises II adoptó oficialmente los títulos y costumbres de los faraones para legitimar su control sobre Egipto. El ejército perdido. Mientras estaba en Egipto, Cambises decidió emprender la conquista de los reinos nubios de Napata y Meroe, en el actual Sudán, pero su ejército no pudo atravesar el desierto nubio, sufriendo elevadas pérdidas que le obligaron a retirarse. Luego tuvo que enfrentar una nueva rebelión en Egipto, que lo llevó a intentar someter al oráculo Amón, ubicado en el oasis de Sigua, con un ejército de 50.000 hombres. No obstante, de acuerdo con Heródoto, este ejército quedó atrapado en una tormenta de arena y pereció antes de cumplir con su objetivo. Durante muchos años se pensó que tal evento era una leyenda, hasta que en el año 2009 los arqueólogos italianos, Angelo y Alfredo Castiglioni, aseguraron haber encontrado al sur de Sigua armas de bronce, un brazalete de plata,
varios pendientes, así como los restos de cientos de soldados aqueménidas sepultados, que databan de la época de Cambises II, lo que parecía confirmar que la historia del ejército perdido era cierta. Sin embargo, en el año 2014, el egiptólogo de la Universidad de Leiden, Olaf Kapper, descubrió en el oasis de Dakhla, en Achameida, el bloque de un antiguo templo enterrado bajo la arena, en el que se narraba que el ejército del autonombrado faraón Petubastis III derrotó las milicias de Cambises II en una gran batalla, borrándolos del mapa. El heredero indigno. Además de haber sufrido una de las mayores derrotas militares de la historia persa, que de acuerdo con los arqueólogos actuales, parece haber sido encubierta con la historia de la tormenta de arena, el gobierno de Cambises II pasó a la historia por ser conflictivo. Mientras el ejército de los 50.000 era derrotado, Cambises II ordenó el asesinato de su hermano, el sátrapa Esmerdis, en torno al año 523, porque temía que le arrebatara el trono. Esta muerte fue aprovechada por un mago medo llamado Huamata, quien, haciéndose pasar por el fallecido Esmerdis, organizó un golpe de estado desde Egipto, provocando que el rey persa marchara allí personalmente para poner fin a la rebelión, solo para descubrir que el pueblo amaba al usurpador y lo odiaba a él. Viendo que no tenía más aliados y que había perdido la mayor parte de su ejército en un conflicto previo, Cambises II decidió confesar el asesinato de su hermano para desenmascarar al usurpador. No obstante, la estrategia no funcionó, ya sea porque la confesión reafirmó la mala imagen que el pueblo ya tenía de él, o porque nadie conocía bien al verdadero Esmerdis, como para decir que Huamata no era él, lo que llevó a que Cambises II decidiera poner fin a su vida ese mismo año. La conspiración de Darío I. El gobierno de Huamata parecía ir viento en popa. Los dos hijos de Ciro el Grande estaban muertos. El pueblo lo había aceptado pese a que sabían o sospechaban que era un usurpador tras prometerles una reducción de impuestos durante 3 años, y ya no parecía haber nadie que disputara su posición. Sin embargo, las apariencias son engañosas. Tras un poco menos de un año del gobierno de Huamata, Otanes, el tío materno de Cambises II, armó una conspiración junto a otros 6 sátrapas para llevar a cabo un golpe de estado contra el usurpador. A esta conspiración se unió Darío, el hijo de Histaspes, uno de los conspiradores, quien los convenció de esperar algo de tiempo para organizar bien al ejército, lo que les permitió a los sátrapas dar un golpe de estado el 29 de septiembre del año 522 a.C. El sangriento ascenso de Darío I. Luego del asesinato del falso Esmerdis, Darío I fue nombrado como rey de Persia, un nombramiento que, lejos de ser aceptado, provocó una serie de rebeliones en todo el imperio, que habían preferido al usurpador asesinado antes que al nuevo monarca. Esto llevó a Darío I a enfrentar un gran número de disturbios en Partia, Asiria, Egipto y Persia en apenas un año y medio, tales como el levantamiento elamita, liderado por el rey Ashina, quien fue ajusticiado en la ciudad de Susa. 2 rebeliones en Egipto, lideradas por los faraones Nabucodonosor III y Nabucodonosor IV. La rebelión de Frada, un señor de la guerra bactriano, que fue derrotado y asesinado por el sátrapa de la ciudad de Bactria. La rebelión de Esmerdis III, otro usurpador que trató de hacerse pasar por Esmerdis, el hijo de Ciro, inició un levantamiento en la propia Persia, que acabó en su ejecución. Hacia finales del año 522 a.C., Darío y sus aliados acabaron por sofocar casi todas las revueltas con relativo éxito. ¿Cómo era la ciudad antigua de Persépolis? Uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de Darío I fue la construcción de Persépolis, la nueva capital del Imperio Persa, cuya construcción se inició en algún momento entre los años 518 a 515, sufriendo numerosas modificaciones a lo largo de 200 años hasta su destrucción en el año 330 después de Cristo. Las obras de Persépolis atrajeron trabajadores y artesanos venidos de todas las satrapías del imperio, y por ello, su arquitectura resultó de una combinación original de formas de estas provincias, que crearon un estilo arquitectónico persa ya antes esbozado en las ciudades de Pasargada, Susa y Ecbatana, con algunas innovaciones tales como la creación de un túnel subterráneo de alcantarillado en la ciudad, además de una gran cisterna para recolectar agua de lluvia, para beber y bañarse. La edificación de esta ciudad tenía como objetivo enfatizar la unidad y diversidad del imperio persa, darle legitimidad al poder real y mostrar la grandeza de su reino. La Primera Guerra Médica.
La primera guerra médica fue el resultado del expansionismo del imperio persa hacia el territorio griego. Antes del conflicto, el rey Darío se había hecho con el control de una buena parte de Asia Menor y Tracia, y se había ganado el apoyo de Macedonia y Esparta. Luego de 30 años bajo el gobierno de Darío, los griegos jónicos de la ciudad de Mileto, dirigidos por el sátrapa Aristágonas, formaron una alianza con los eritreos y atenienses, y se rebelaron contra el imperio persa en el año 499 a.C., provocando la destrucción de la ciudad de Sardes. Ante ese desafío, Darío decidió aplastar la rebelión, provocándole numerosas bajas al ejército ateniense, quienes decidieron retirarse, dejando a su suerte a los griegos jónicos, que fueron derrotados por los persas en el año 494 a.C., en una batalla naval en las costas de Mileto. En su intento de vengarse de los atenienses por su alianza con los jónicos, Darío envió una flota de barcos que naufragó debido al mal clima en la costa de Athos en el año 492 a.C. Tras este primer revés, Darío envió a Datis, uno de los generales de confianza, para que arrasara Eritrea en el año 491 a.C., con el fin de hacerlos desistir de cualquier futuro apoyo a la rebelión jónica. La batalla de Maratón. El 12 de septiembre de 490 a.C., un grupo de 10.000 soldados hoplitas atenienses y 1.000 soldados platenses marcharon para hacer frente a una fuerza de 25.000 soldados del ejército persa que habían desembarcado en la bahía de Maratón. Todo parecía estar en contra del ejército griego. Ellos tenían menos soldados y menos caballos. No obstante, tenían generales más talentosos, como Milcíades el joven, quien tenía experiencia combatiendo contra la caballería persa a la que derrotó antes de que ésta llegara a Atenas. Poco tiempo después, los generales griegos Temístocles y Arístides aprovecharon esta victoria de Milcíades para derrotar las alas, una serie de unidades de infantería de menor número que se empleaban para acercar al enemigo, tras lo cual emprendieron la lucha contra el ejército principal, al que avasallaron provocando su retirada. De acuerdo con estimaciones actuales, en esta batalla murieron entre 4.000 y 5.000 soldados del ejército persa y se destruyeron 7 barcos, mientras que el ejército griego perdió de 1.000 a 3.000 soldados en la contienda, resultando vencedores en el conflicto. Tras enterarse de la derrota, Darío comenzó a trazar planes para la revancha. No obstante, una rebelión en Egipto lo forzó a marchar con sus tropas para sofocarlo, y acabó muriendo de causas naturales en pleno conflicto, en el año 486 a.C. Jerjes I y su invasión a Grecia. Un poco antes de la muerte de Darío, el viejo rey persa decidió nombrar a su hijo Jerjes como sucesor, dejándole el control de un vasto imperio conflictivo. A los pocos años de asumir el poder, Jerjes tuvo que aplastar nuevas revueltas en Egipto y Babilonia, además de iniciar una campaña para subyugar Grecia y castigar a Atenas y sus aliados por su interferencia en la revuelta jónica. En el año 480 a.C., Jerjes comandó personalmente un gran ejército y cruzó el Helesponto para hacerse con el control de Grecia. Tras obtener 2 duras victorias en las batallas de Termópilas y en Artemisio, su ejército se vio aplastado en la batalla de Salamina un año después. Tras retornar a Persia, Jerjes se dedicó a proyectos de construcción a gran escala que habían sido dejados inconclusos por su padre, tales como la Puerta de Todas las Naciones, la Apadana y la Tachara en Persépolis, y continuó la construcción del Palacio de Darío en Susa, además de hacerle mantenimiento al Camino Real. El sangriento ascenso de Artajerjes. Tras un gobierno conflictivo y varias derrotas militares, el rey Jerjes fue asesinado el 18 de agosto del año 464 por Artabano, un comandante de la Guardia Real que inculpó al príncipe Darío del asesinato del rey, provocando que Artajerjes, el tercer hijo de Jerjes, ejecutara a su hermano por traición. Luego de descubrir que estaba equivocado, Artajerjes acabó con Artabano y el resto de los conspiradores y asumió el trono. No obstante, este ascenso no fue aceptado por todos. Histaspes, otro hijo de Jerjes, decidió rebelarse contra Artajerjes en la satrapía de Bactria, provocándole numerosos problemas. Esta circunstancia la aprovechó el príncipe libio Inaro para formar una alianza con otros gobernadores egipcios y con los atenienses para intentar derrocar al gobierno de Artajerjes en Egipto en el año 463 a.C. La rebelión de Inaro. La situación era difícil. Artajerjes estaba enfrentando 2 guerras en 2 frentes distintos y tenía que darle prioridad a una de ellas. ¿Qué era más importante, defender Bactria o defender Egipto?
En un primer momento, Artajerjes trató de hacer una alianza con Esparta para que ésta atacara a Atenas y la forzara a retirar sus tropas de Egipto. No obstante, las negociaciones fallaron y Artajerjes acabó enviando 80 naves y unos 400.000 soldados dirigidos por su tío, el sátrapa, Aquémenes, para acabar con Inaro, según las crónicas de Ctesias. Mientras que Inaro contaba con entre 40 y 200 naves, un número indeterminado de soldados egipcios y unos 6.000 hoplitas griegos, oriundos de Cirene, la ventaja estaba del lado persa. No obstante, la alianza greco-egipcia les dieron 2 aplastantes derrotas. Las tropas que lograron desembarcar en tierra fueron derrotadas en una batalla que tuvo lugar en la ciudad de Papremis, donde murió Aquémenes. Mientras que las tropas que estaban en el mar fueron derrotadas por el general ateniense, Caritímides, quien capturó 20 naves y hundió 30 naves persas en el año 459 a.C. La reconquista de Egipto. Mientras una parte del ejército persa se refugiaba en la ciudadela de Menfis, llamada el Castillo Blanco, tras la caída de Aquémenes, Artajerjes decidió organizar una nueva expedición militar para derrotar la rebelión, incorporando a sus filas soldados fenicios, sirios y judíos. En el año 456 a.C., un ejército de 200.000 hombres comandado por los sátrapas Megabizo II y Artabazo, y una nueva flota de 300 naves comandadas por Orisco, arrinconó a los egipcios atenienses en la isla de Prosópitis. Tras un sitio de 2 años, Megabizo ordenó hacer un dique en el brazo del río provocando una fuerte bajante, con lo que consiguió que los barcos atenienses quedaran varados y poder atacar directamente la posición rebelde. Luego de derrotarlos, Megabizo II entabló negociaciones con los atenienses, ofreciendo respetar sus vidas y permitir su evacuación, tras lo que abandonaron a sus aliados egipcios y se marcharon a Cirene. Después de esto, Inaro fue capturado y mantenido como prisionero en la corte persa durante 5 años, en los que la reina madre Amestris trató de convencer a Artajerjes de que lo ejecutara, junto con 50 sobrevivientes atenienses, por haber causado la muerte de su tío. Finalmente, ante la insistencia de su madre, Artajerjes le entregó a Inaro y a los sobrevivientes griegos a Amestris, quien crucificó al primero y decapitó a los demás. La paz persa. La política de Artajerjes con respecto a Grecia se concentró en el debilitamiento del predominio naval de la Liga de Delos, que acabó en el establecimiento de un tratado llamado la Paz de Calías, aprobado en el año 449 a.C., el cual, según Diodoro Sículo, presentaba las siguientes cláusulas. Se concedía más autonomía a las ciudades jónicas de Asia Menor. Se prohibía la navegación persa en el mar Egeo. Se prohibía la jurisdicción de los sátrapas persas sobre la costa del mar Egeo. Y se prohibía la intervención de Atenas en los territorios persas. Si bien se tienen dudas sobre la existencia y el contexto de este tratado, el fin de las hostilidades directas entre la Liga de Delos y Persia hace pensar que al menos hubo un acuerdo verbal entre ambas partes, aunque su contenido no fuese exactamente el que expuso Diodoro Sículo. ¿Cómo Alejandro Magno conquistó al imperio persa? Los conflictos entre los persas y los griegos no terminaron con la paz de Calias. 120 años después de la firma estallaría un nuevo conflicto entre persas y griegos, ocasionado por el expansionismo del rey Filipo II de Macedonia, quien antes de morir le dejó a su hijo Alejandro Magno la misión de vengar todos los daños que le habían causado los persas a los griegos en 2 siglos. Esta misión incluía la recuperación de todas las ciudades costeras de Asia Menor e islas del mar Egeo, conquistadas por los persas, para lo cual Alejandro reunió un ejército greco-macedonio de unos 40.000 hombres y se adentró en el territorio persa, donde tendría 3 grandes victorias contra las fuerzas del rey Darío III. La batalla del Granicus, que tuvo lugar en las inmediaciones del río Granicus en el año 334 a.C. La batalla de Issos, que tuvo lugar en la ciudad Issos en el año 333 a.C. Y la batalla de Gaugamela, que tuvo lugar cerca del pueblo del mismo nombre, a orillas del río Bumodus, un año después. ¿Por qué Alejandro Magno quemó Persépolis? Luego de que Darío III huyera del campo de batalla tras su derrota en Gaugamela, en la que perdió 40.000 hombres frente al ejército greco-macedonio, este trató de reclutar un nuevo ejército cuando fue asesinado por 3 sátrapas que querían hacer la paz con Alejandro Magno, quien les perdonó la vida en un primer momento, pero los acabó ejecutando años después, porque trataron de traicionarlo.
Posteriormente, mientras Alejandro Magno consolidaba su control de Persia, decidió quemar la ciudad de Persépolis como retribución por el incendio de Atenas, provocado por los persas en el año 480 a.C. En los siglos que siguieron hubo muchas especulaciones sobre si fue algo deliberado, si fue un accidente o si fue el resultado de una decisión tomada bajo los efectos del alcohol. Pero lo cierto es que el fin de Persépolis marcó el final del Imperio Persa y el comienzo de la hegemonía griega en el Medio Oriente. La destrucción de la cultura persa. Existen dos razones sobre por qué se conoce muy poco sobre la cultura persa en Occidente. En primer lugar, estaba el interés de los propios monarcas persas en retratarse como seres que trascendían las preocupaciones mundanas, por lo que había un control de la narrativa que destacaba sus aciertos y dejaba de lado sus errores o los minimizaba. Fue siguiendo esta línea que se crearon el cilindro de Ciro y la inscripción Behistún de Darío, donde se retratan las victorias militares de estos soberanos minimizando el papel de sus enemigos. A esto le siguieron registros burocráticos o textos religiosos acuñados en cerámica. En segundo lugar, a diferencia de lo que pasó con los manuscritos griegos, los textos que ofrecieron explicaciones alternativas sobre las motivaciones de las acciones de los soberanos, que estaban hechos en papiro, cuero y otros materiales similares, fueron destruidos en numerosos conflictos bélicos, tales como la destrucción de Persépolis y de varias ciudades y templos a lo largo de los siglos. ¿El Imperio Persa quería destruir la democracia griega? Los persas nunca estuvieron en contra de las creencias políticas o religiosas de los griegos. Ellos solían respetar los credos y estructuras organizativas de los pueblos que conquistaban. Las ciudades-estado griegas jónicas que fueron dominadas por ellos pudieron practicar la democracia bajo el dominio persa, lo que significa que el discurso antipersa de los académicos no era del todo cierto. Si los aqueménidas hubieran incorporado a los griegos continentales a su imperio, es muy posible que hubieran tolerado la democracia allí. Por otra parte, cabe aclarar que la propia democracia griega no era universal, ni siquiera entre los griegos. En aquella época, Esparta era uno de los estados griegos más esclavistas y misóginos de Occidente. Si hubiesen sido derrotados, es muy posible que el tráfico de esclavos se hubiese reducido y que las mujeres hubiesen adquirido muchos más derechos y autonomía bajo el gobierno persa, un escenario que nunca llegaremos a ver. Tras este breve repaso de la historia del Imperio Persa y las razones de su caída, es lógico preguntarse, ¿cómo fue que la dinastía aqueménida se mantuvo tanto tiempo en el poder? Los persas tenían muchas cosas en común con los griegos. Eran esclavistas, aunque no a la misma escala que ellos, belicosos, tenían políticas expansionistas y muchos conflictos fratricidas. No obstante, la dinastía aqueménida tuvo éxito durante 220 años porque permitió cierto grado de autonomía de las autoridades locales. Tenían una política de tolerancia religiosa, crearon calzadas y rutas marítimas para promulgar el comercio. Solían pagarles salarios justos a los trabajadores sin importar si eran hombres y mujeres, y algunos de sus reyes tenían cierto grado de respeto a la vida de sus enemigos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre por qué fue borrado el Imperio Persa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.